Adolescentes maduros cambiarían su identidad de género a partir de los 12 años. Sí, esta no es una reforma legal, esta no es una iniciativa de la Asamblea. El asunto parte con la 424 CN 26, sentencia de la Corte Constitucional, que responde a una consulta de constitucionalidad sobre la aplicación del artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Ese artículo dice que al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, una persona puede pedir la rectificación de la mención de sexo o género. Reseña mejor Patricio Díaz el tema en esta nota que hizo recién para Ecoavisa. Según el registro civil, el dictamen de la Corte Constitucional, que abre la posibilidad de que los adolescentes puedan cambiar su género, los puso contra la pared. Los jueces dispusieron el cumplimiento de su sentencia, pero no eliminaron el texto anterior que lo impedía. Tampoco dispusieron que la Asamblea lo reforme. Ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea, la representante del registro civil recordó que como funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les autoriza. En una encrucijada imposible, si no actuamos, incumplimos la sentencia. Y si actuamos sin ley, violamos el principio de legalidad y usurpamos funciones legislativas. No es solo eso. El dictamen indica que el adolescente debe tener acompañamiento de sus padres y toma la decisión. ¿Pero qué pasa si uno de los padres se opone? ¿Y el informe psicosocial que se exigirá, quién lo debe emitir? ¿Cómo lo puede valorar un funcionario técnico? Eso dice el registro civil. Para determinar la validez de un examen psicosocial en el cual se determina la madurez de un menor, para con ello dar validez al cambio de género, no tenemos la capacidad, el conocimiento. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Para completar lo que ya escuchamos brevemente en esa explicación de Patricio Díaz por su reportaje de Ecoavisa. La Corte Constitucional consideró en un fallo dividido de 5-4 que, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, estaría cayéndose en una aplicación automática que puede ser inconstitucional en un caso específico, cuando quien pide la rectificación es una persona adolescente, o sea, menor de 18 años, no mayor como la ley lo permite. Hablan de adolescentes maduros por eso. Está acompañada por sus representantes legales, no dice padres de familia, representantes legales, y existen informes psicosociales, como oyeron a la funcionaria del registro civil, que acreditan, tras una evaluación individualizada, madurez suficiente antes de los 18 años. Madurez suficiente para adoptar una decisión libre, informada y voluntaria sobre su identidad de género. Cuando le averiguaron de este tema al constitucionalista Ismael Quintana, lo analizó así.
yo no sé qué grado de madurez tiene un chico de 13 años, de 14 o de 15 para tomar una decisión que francamente correspondería ya, en todo caso, al fuero interno de una persona que ha alcanzado psicológica, psiquiátricamente, físicamente, una madurez tal que pueda tomar esa decisión voluntariamente, pero con conciencia. No podemos, a pretexto de ampliar derechos, violar la misma Constitución, que es finalmente lo que está haciendo este fallo de mayoría. A los chicos se les da derechos, pero cuando se quiere promover reformas penales para juzgar a los menores de edad con algo más de rigurosidad, cuando a los 12 o 13 años no tienen ningún problema en levantar un arma y pegarle un tiro a alguien en la calle por robarle un celular. Ahí sí no, ahí sí los garantistas de Twitter y los garantistas con toga en la Constitucional, preocupadísimos del interés superior del menor. Para proseguir con el tema, tenemos aquí a un constitucionalista más joven, pero no menos brillante, a los tiempos de paso. Que fui de los primeros en visibilizarlo en la televisión, como dicen, hace 4 años. El doctor Javier Palacios Abad tiene una maestría en Derecho Constitucional, especialista superior en Derecho Constitucional, ambas por la Andina Simón Bolívar y abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Vamos a proseguir en este apasionante análisis que no se va a agotar, por supuesto, con esta entrevista, pero se va a esclarecer. El doctor Javier Palacios Abad tiene 31 años, nació en octubre del 94. Quito, además del antecedente académico que mencioné, desde noviembre 24 del 2024 hasta la actualidad es asociado senior de Bustamante Favara, el segundo mayor bufete jurídico de la capital. Antes del 2019 al 2024 fue asociado senior también del área de Derecho Constitucional Administrativo de Durini y Guerrero Abogados. Ha sido abogado del área de resolución de disputas también en eso de Durini y Guerrero, y tuvo una consultoría con Repsol Ecuador S.A., docente de maestría de Derecho Constitucional en la UDRA. Doctor, ¿cuál sería su primera aproximación al tema? Muy buenas noches, Carlos. Un gusto compartir con usted a los tiempos, como decía al inicio. Ver, la primera aproximación sobre la sentencia de la Corte Constitucional creo que es esta ideología que muchas veces los jueces trasladan a sus fallos y que no deberían hacerlo. De allí que usted tiene una decisión dividida, pero con votos salvados muy fuertes en su contenido, con acusaciones a lo que implicaría la decisión del voto de mayoría. ¿Qué ideología es esa? ¿A qué se refiere usted? La Corte Constitucional, lamentablemente, desde hace varios años, ha utilizado el control de constitucionalidad para convertirse en una suerte de legislador, es decir, de incluir regulaciones que le corresponderían originalmente a la Asamblea y que los jueces o la mayoría de los jueces los plasman a través de sus decisiones. ¿Qué ideología me refiero? En este caso en particular, 5 jueces han considerado que existe esta categoría de adolescentes maduros, no reconocida en ninguna parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y que estos adolescentes maduros pueden tomar la decisión por una sola vez, es decir, de por vida, de cambiar de género en su documento de identidad, y para lo cual basta, a criterio de la mayoría de los jueces de la Corte, estar acompañados de sus padres y con informes de seguimiento que luego tienen que ser validados por una autoridad administrativa que finalmente se convierte en un
una tramitología para cambiar el género de un adolescente. ¿A qué criterios responde esa ideología? ¿Qué es? ¿Es neoconstitucionalismo? ¿Es woke? ¿Qué es? Desde mi punto de vista, lo que es la posición personal de los magistrados. Ellos han trasladado lo que ellos consideran que un adolescente puede o no puede hacer, la conveniencia que ellos ven a un fallo de la Corte, y ahora lo han convertido en una norma vigente para todos. Usted dice que responde a una ideología. ¿Cuál? ¿Cómo se define? ¿Quién la titula? ¿Cómo la reconozco o la identifico? A ver, en términos jurídicos, esto sería lo que se llama neoconstitucionalismo, es decir, que las Cortes constitucionales se vuelven organismos contramayoritarios que legislan, entre comillas, para las minorías, porque una asamblea mayoritaria no legislaría de esa forma. ¿Es una tendencia en varios otros países o es una característica solo en el Ecuador? Es una tendencia, el neoconstitucionalismo es una tendencia global. O sea, hay fuentes del constitucionalismo un poco más clásico y el neoconstitucionalismo. En el Ecuador ha tomado bastante fuerza, ¿no? ¿Originada en dónde? ¿Promovida por quién? Tiene algunos doctrinarios de estos, pero usted tiene en Venezuela, en Colombia también hubo en un momento. Ahora la Corte Constitucional de Colombia tiene otra línea, tiene pensadores también en Italia sobre el tema. Es variado, ¿no? Es más bien un tema de doctrina constitucional. ¿Y por qué se permite en este país lo que usted acaba de describir? Que la Corte se exceda o salga de sus atribuciones o los petitorios específicos que le hacen y legisle, asuma el rol de la Asamblea. A ver, parte de esto es el diseño constitucional que existe en el país, las ¿Lo atribuciones. Lamentablemente, las atribuciones que tiene la Corte Constitucional permite en algunos casos que, a propósito del control concreto de constitucionalidad, de esta consulta de norma, que es lo que ocurrió en este caso, la Corte pueda dar interpretaciones. Ahora, si bien la norma no permite que la Corte legisle como lo ha hecho, abre la puerta para que la Corte declare lo que se llama constitucionalidades condicionadas o interprete las normas. Que una cosa es interpretar la norma, es decir, el artículo tal será constitucional si se lo entiende de esta forma, y otra cosa es reescribir el artículo, que es lo que ha hecho la Corte en este caso. Otra cosa, este fallo a propósito de un planteamiento que hizo una familia sobre el tema de un niño muy temprano que era varón y se quería declarar como mujer. El 20 de marzo del 2024 la familia presentó una acción de protección a favor de su hijo adolescente ya, que para entonces tenía 15 años. En ese recurso, la familia que lo interpuso pide que se haga una interpretación así. Aquello impele a que se haga una interpretación no solo en ese caso, sino que se saque una disposición generalizada ordenándole lo que ya vimos al registro civil, o la Corte considera que a propósito de ese fallo tiene que de una vez generalizar o universalizar aquello. El proceso, Carlos, es el siguiente. La familia presenta en efecto una acción de protección en contra del registro civil, debido a que el registro civil les negó el cambio de género de su hijo. Cuando este caso llega al juez que iba a conocer el proceso, la juez, más bien dicho, es la doctora que conoce la unidad anticorrupción en la ciudad de Quito, considera que la norma de la ley de registro de datos civiles e identificación es o presumiblemente podía ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque la norma permitía que solo quien cumpla 18 años de edad por una única ocasión pueda cambiar de género. Entonces, la juez señala que a criterio de ella, dadas las circunstancias particulares del caso en concreto, ella creía que esto es una barrera normativa y eleva en consulta a la Corte Constitucional a que la Corte le determine dos circunstancias. ¿Es la jueza la que hace la consulta? Es la jueza la que hace la consulta. La Corte Constitucional admite a trámite la consulta y la Corte tenía que identificar si la norma era o no era inconstitucional para el caso en concreto, y luego si era o no era inconstitucional en general, es decir, si ameritaba expulsarla del ordenamiento jurídico. La Corte Constitucional, el voto de mayoría, señala que en el caso en concreto, esto es de un adolescente, cuando se presentó tenía 15 años, cuando se elevó en consulta 17, que cuando se presentó la acción constitucional, él prácticamente se autopercibía con otro género del que nació. La Corte en ese caso señala que la norma presenta una barrera y que es inconstitucional porque afectaría la libre personalidad de este adolescente.
Pero la Corte no da solo su declaratoria de inconstitucionalidad para el caso en particular, sino que dice que se extiende a casos análogos y establece una regla según la cual, al día de hoy, cualquier adolescente que esté en compañía de sus padres, que tenga un informe técnico para denominarlo de alguna forma y que sea validado por la autoridad administrativa del registro civil, puede cambiarse de género. Sí, ahorremos tiempo. Este no va a ser el primer caso que nos venga, ni el último. Y una vez establezcamos parámetros sobre cómo manejar los demás. ¿Eso fue lo que han hecho? Así es. La Corte ha dicho en casos análogos como este, ya sabe la justicia lo que tiene que hacer. ¿Eso es lo correcto? ¿Eso debían hacer o esperar resolver consulta por consulta? A ver, yo creo que pueden existir casos particulares como el que se relata en esta sentencia, en el que pueden haber elementos diferenciadores que quizás ameritaban que se le dé viabilidad al adolescente para cambiarse de género. Pero la Corte no podía establecer una regla que le corresponde a la Asamblea. ¿Por qué? Porque el tema del cambio de género de un menor no es un tema menor. El principio de que prevalecen derechos de los menores, del interés superior del niño, si bien es un principio para maximizar derechos, también es un principio de prudencia institucional, para cuidar al menor, porque si no, a título de libre personalidad puede adoptar cualquier tipo de decisiones, y eso no es así. En una edad en que difícilmente tiene una personalidad consolidada. Así es, y sobre todo, Carlos, hay que tener en cuenta algo que los votos salvados reconocen y que el voto de mayoría ignora. Es una única decisión, porque la ley permite por una única vez el cambio de género. ¿Qué pasa si el adolescente de 15, 16 años... Se equivocó. O a los 20, ¿O cambió de opinión? O a los 25 años cambió de opinión. ¿O sintió otra cosa? Ok. Qué bien hemos situado con alguna extensión el tema para que se entienda más su desarrollo. Luego le recordaré lo que una prestigiosa colega del doctor Javier Palacios ha dicho en Guayaquil. Me refiero a Verónica Hernández. Lo dijo públicamente. Antes, permítanme recordarle que nos pueden seguir en Facebook y YouTube por Carlos Vera. De paso, muchas gracias a los récords de esta mañana en YouTube y en Facebook de la radio rotos. En YouTube más de 7,000 conectados directos, en Facebook más de 1,000, en Instagram no me acuerdo cuántos miles. Pero aquí hacen fiesta cuando pasan esas cosas y les agradezco. Me importa menos, me importa más que me crean antes que cuántos me vean. Nos pueden seguir por Extreme, Canal 15, de Vito TV o 709. Si tienen DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país estamos por RTU. Gracias a eso, nada menos que 40,000 hogares en promedio se conectan todas las noches. 10,000 mal en radios. Y peor aún ahora en ciertas provincias con toque de queda, radio. 101.3 de FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, en 89.3, Manabí. La Bonita, el centro del país, también en 89.3 desde Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Félix Nerváez, mañana, de 8 a 9 en Radio Sucesos. Y ahí mismo el reprise del debate de Centro Digital hoy día, que entiendo recoge parte de la entrevista, o parte de la entrevista de 1 hora, al presidente de la República que analizamos después. Tan pronto se produjo este hecho, TC Televisión reseñó así una nota de activistas que fueron a reclamar contra la decisión de la Corte Constitucional en sus exteriores. Por la niñez presente. Con gritos, banderas de Ecuador y carteles, activistas sociales, defensores de la niñez y padres de familia se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional para rechazar la decisión que abre la puerta al cambio de identidad de género en adolescentes de entre 12 y 18 años de edad. Aquí no es cuestión de ideologías, no es cuestión de religiones, es simple y sencillamente hacer un análisis profundo. Una criatura de 12 años biológicamente no está en condiciones físicas para tomar decisiones. En el plantón también participaron activistas de la comunidad LGBTI, evidenciando la polarización que ha generado el fallo en distintos sectores de la sociedad. Los niños deben escoger su sexualidad a partir de los 18 años. Yo soy parte de la comunidad LGBTI, yo soy una persona lesbiana. A los niños no se deben tocar,
Hay que respetar la inocencia de los niños. Durante la jornada, los manifestantes entregaron una carta dirigida a los jueces de la Corte Constitucional, en la que solicitan que la resolución sea dejada sin efecto, argumentando posibles impactos en menores de edad. La sentencia está dictada, pero lo que nosotros pedimos a esta Corte Constitucional que rectifique, que reaccione. Colectivos ciudadanos advierten que no descartan trasladar su reclamo a la Asamblea Nacional, en busca de un pronunciamiento institucional sobre los alcances de esta medida. Cristian Hidalgo, el noticiero Trabajando por Ecuador. Dos grupos muy pequeños, muy diversos, muy confrontados y muy enterados. Ojalá el debate se siga dando en esos términos. Cuando volvamos, ¿qué piensa el doctor Javier Palacios Abad sobre el hecho de que si las transformaciones sociales no las promueve la Asamblea, la Corte Constitucional sea quien asuma ese rol, como de hecho lo están haciendo? Aún cumplidos requisitos que ponen en la ley, es enorme irresponsabilidad permitir que adolescentes maduros cambien su identidad de género. Esa decisión debe quedar para después de los 18 años. En realidad, la medida busca una puerta a otros experimentos en nombre de la diversidad. Cambio de sexo a quien se le ocurra. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. O por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Alexa, abre la cortina del bar. Muy bien. Euroblinds, cortinas, persianas, toldos. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus reproduce este programa como reprise al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en canal 14, el mismo número, 14, para las 4 cableras o en las 4 cableras, CNT, Claro, Extreme, NetLife. En Zapping, en cambio, OnePlus es canal 121. El canal digital de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas termina. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM, en Imbabura y Carchi, pero a partir de las 6:30 de la mañana, también al día siguiente. Y desde hace más de un mes estamos por Ecotel en Loja, en todos sus medios convencionales y plataformas. La doctora Verónica Hernández, a quien le mencioné, colega suya, doctor, decía simplemente que cuando las transformaciones no se dan en la Asamblea, como lo que usted reconocía que si fuera esto una legislación de ahí tenía que provenir, entonces la Corte Constitucional es la que se toma la tarea de impulsarlas.
porque el riesgo de represar esa evolución o presión social es todavía peor. ¿Justifica eso la medida? A ver, Carlos, esto que señala Verónica es lo que se denomina que la Corte es contramayoritaria, es decir, puede tomar decisiones que benefician a minorías comúnmente excluidas. Esto es cierto, la Corte lo puede hacer. Sin embargo... ¿Por qué la Corte lo puede hacer? Porque la Corte Constitucional es... Uno de los roles de la Corte es maximizar los derechos, es decir, ampliar el catálogo de derechos que tienen los ciudadanos. Pero una cosa es la ampliación de un derecho, el desarrollar derechos, y otra cosa es asumir competencias de un poder del Estado que es el legislativo. ¿Qué es lo que hubiese correspondido entonces que diga la Corte? Nosotros creemos y nos permitimos recomendarles, señores de la Asamblea, que abran legislación en este sentido. La Corte en este caso tenía que haber seguido las mismas reglas que hizo en otros casos, como el tema del aborto o la eutanasia. Declara inconstitucional la norma, pero guardando deferencia al legislador, le dispone a la Asamblea que regule en base a ciertos parámetros o en base a ciertas condiciones que garanticen derechos, pero siempre trasladando al legislador. ¿Por qué? Porque en estos casos, como usted vio en el reportaje que salió hace un momento, hay visiones y visiones, es decir, que creemos que los adolescentes tienen o no tienen la capacidad. ¿Cuál es el órgano en un Estado de Derecho a debatir sobre esas visiones? La Asamblea, no la Corte Constitucional, porque corremos el riesgo de impregnar la posición de la mayoría de los jueces y no de la representación ciudadana. Para esos casos, por ejemplo, ¿no debería exigirse a la Corte que ya que decide legislar, no solamente innovar, abrir puertas, el fallo fuese unánime o no tenía vigencia o efecto? A ver, es una propuesta interesante, pero difícil de conseguir. Que los jueces en casos complejos lleguen a decisiones unánime es difícil, pero lo ideal sería que en casos de esta naturaleza exista unanimidad, sobre todo para fortalecer inclusive la posición del organismo, ¿no? Es complejo. Usted ve en casos polémicos en los que hay unanimidad, pero hay otros que topan fibras sensibles. Lo otro, para ir más al fondo todavía, usted ha reiterado varias veces que el afán es no excluir minorías, es incorporar los derechos que reclaman ciertas mayorías, pero tampoco para imponerse, minorías, perdón, que reclaman ciertas minorías, pero tampoco para imponérselos a la mayoría. Hay una corriente, y yo entiendo, porque muchas de esas minorías han sido homosexuales, lesbianas especialmente, históricamente no solo discriminados, vejados, humillados, perseguidos, sancionados, etc. Esta es una sociedad muy cerrada y machista, centenaria. Pero ahora de ellos no viene la equiparación ni la compensación, de ellos viene la venganza. O sea, ellos lo que quieren es imponerle a los demás como castigo una condición que fue impuesta a ellos como castigo a su vez. ¿Es eso correcto? No, no es correcto. Y el balance adecuado, Carlos, ahí es que la Corte, si bien hay disposiciones que son inconstitucionales, las declare, pero que emita a la Asamblea el exhorto, los parámetros para que sea el legislativo quien legisle. En el tema que usted topa de las parejas del mismo sexo. Evidentemente, en un legislativo, en una regulación normal, hubiese sido complejo llegar a una decisión de esa naturaleza. Ok, la Corte declaró inconstitucional y en el voto, porque hubieron dos decisiones de Ali Lozada, sí, él declaraba la inconstitucional y excluía una palabra, es decir, la suprimía, porque la palabra era inconstitucional. ¿Eso la Corte lo puede hacer? Sí. Podemos tener discrepancias con el contenido, de acuerdo, pero lo puede hacer. Lo que no puede es escribir norma, es decir, en este caso la norma tenía 5 párrafos, la Corte le ha aumentado 4 más. No, sí puede, ya vemos que lo ha hecho, no debe. No debe. ¿Cuál es la consecuencia de hacer lo que no debe? ¿Quién la sanciona? Como en cualquier alta corte, no tiene un régimen de sanción exógeno, es decir, se autocontrola la Corte. Si existiría una falla administrativa, entre los magistrados pueden seguir un procedimiento disciplinario. ¿No hay otra instancia ante quien procesarlos o enjuiciarlos? La Corte Constitucional es responsable penalmente por sus fallos si es que incurriera en algún delito penal, pero jurisdiccionalmente revisar la decisión de la Corte no es posible. ¿Podría haber aquí un delito penal? No creo que llegue aquí al cometimiento de una infracción. Tampoco creo penal. yo. No creo que llegue al cometimiento de una infracción. De eso abusan. Ahora, la explicación de Andrés Páez sobre este tema es distinta, sin dejar de ser jurídica. Apunta más a lo político y a lo cultural. Escúchenlo. Ojo con lo siguiente.
El siguiente paso es meterse con los niños de 6 años de edad. Eso yo lo publiqué ya en Twitter, o X que se llama ahora. Pero ya se metieron con los adolescentes y seguirán metiéndose con la familia. ¿Por qué? Porque el plan de ellos para la destrucción de Occidente es la destrucción de la familia. No hay derecho que el Ecuador esté sometido a la dictadura de 9 personas que hacen lo que les da la gana, porque la Corte Constitucional resulta que no es objeto de ningún tipo de fiscalización, ya que así le pusieron en la Constitución de Montecristi. ¿Para qué? Para que pueda ser servil al correísmo. De hecho, durante el correísmo nadie hablaba de la Corte Constitucional, porque claro, estaba agachada la cabeza y subordinada al correísmo. La Corte Constitucional va tras Daniel Noboa, como fue detrás de Guillermo Lasso, y ahora van tras de Daniel Noboa. En esto último, que es una interpretación política de las decisiones jurídicas de la Corte, ¿usted ve que vayan así? No, no creo. Y yo más bien, Carlos, algo que señalaba Andrés Páez y que creo que hay que resaltarlo. A mí no me disgusta o no me alarma que exista una discrepancia entre el Ejecutivo y la Corte. Más bien me agrada, porque eso significa que tenemos una Corte que bien o mal falla con sus criterios, que podemos discrepar o que se pueden errar, está muy bien, porque peligroso sería que una Corte sea complaciente con el poder de turno, porque eso significa que no es independiente. Esto no significa que la Corte no se equivoque. Yo discrepo y mucho con algunas de sus decisiones, pero que sea independiente cualquier órgano de la Administración de Justicia es lo ideal. Cuando volvamos, otras 2 reacciones y distintas perspectivas del tema. El doctor Iván Roldán, lo que le dijo a Ecotel en Loja, y Bessie Granja nos recuerda lo que ya mencionamos, pero no vimos, de qué caso parte este asunto. Aún cumplidos requisitos que ponen en la ley, es enorme irresponsabilidad permitir que adolescentes maduros cambien su identidad de género. Esa decisión debe quedar para después de los 18 años. En realidad, la medida busca una puerta a otros experimentos en nombre de la diversidad. Cambio de sexo a quien se le ocurra. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hola con todos, bueno, hoy vamos a conversar sobre los diferentes protocolos de inyectables que tenemos aquí en The Healthy Way. ¿Existe diferencia entre cada inyectable? Pues sí existe. Hay algunos que tienen más pérdida de peso en los estudios clínicos que se han hecho, hay otros que tienen un porcentaje menor de pérdida de peso, pero irrelevantemente de la diferencia que tiene cada inyectable, lo más importante es la historia clínica y los exámenes del paciente. Cada paciente es un mundo diferente y cada paciente puede ser que a un paciente Ozempic le vaya bien, a otro paciente Mounjaro le vaya bien o a otro Trulicity le vaya excelente. No todos siempre van a ser iguales, depende mucho la ayuda que le da el médico al paciente, depende mucho la dieta que hace el paciente, los cambios de hábitos y también resolucionar el problema de raíz que tenga cada paciente. Por eso es importantísimo la primera consulta, donde se escarba un poco cuál es el problema que tiene el paciente de raíz, para poder durante este protocolo de 3-6 meses poder erradicar eso y que el paciente, pues, por supuesto, pueda mejorar sus hábitos, mejora su salud y no haya rebote. The Healthy Way. Vera
a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en una cantidad de hogares de Estados Unidos, muchos ecuatorianos en promedio, 15.000, 17.000 todos los días, según la métrica que a veces compartimos. También en España por Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, especialmente Galápagos, en Colombia en una cablera y en Perú en otra. En Perú es Zapping en Lima, canal 129 o 152. En total 5 países, 148 cableras. Miren, esto le dijo el doctor Iván Roldán a Ecotel sobre que él consideraba que estera exagerando la Corte Constitucional. Considero que la Corte Constitucional más bien ha entrado en un análisis de naturaleza exagerada de derecho. Es decir, toda esta normativa vinculante de la Corte Constitucional trastoca toda la estructura jurídica penal de nuestro país. Hay varios vacíos legales. El primero, el romper sobre todo la identidad del adolescente, ¿sí? El segundo, el reestructurar la justicia restaurativa de la juventud, ¿sí? Si bien en los actuales momentos nos va poniendo en evidencia el riesgo de las responsabilidades frente al derecho, frente al sistema educativo y frente al desarrollo social. Volvamos ya no al fallo solamente de la Corte Constitucional, doctor Javier Palacios, sino a una denuncia que hizo aquí Enrique Herrería el domingo pasado, que no ha sido desmentida, sobre la cual le pregunté esta mañana al presidente de la República, en el sentido no que la Corte quiera derrocar al Ejecutivo, como afirma Andrés Páez, sino de que quiere intimidarlo o frenarlo. Lo ha llamado a Enrique Herrería por teléfono, diciéndole que no es una llamada reservada. Alejandra Ortega, funcionaria de comunicación que él describe como seria, a decirle, a nombre de los jueces, no se determinó cuántos, tampoco ni quiénes, estos son los términos en que ella le habló, llamo a decirle a nombre de los jueces de la Corte Constitucional, que si usted va a seguir criticando los fallos de la Corte, como este preliminar sobre el acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos, recuerde que ese es un primer momento, está pendiente un segundo momento. Es una clara amenaza. Yo le averiguaba esta mañana al jefe de Estado si él está dispuesto a judicializar aquello y dijo que no, pero que eso ponía de manifiesto otras cosas que mencionó. ¿Puede hacer eso? Evidentemente sí, una Corte Constitucional. ¿Debe? Evidentemente no. ¿Qué constituye como figura jurídica aquello? ¿Es una interferencia de poderes? ¿Y qué dice respecto a lo que usted considera que es una ideología, pero que en su comportamiento de defensa o de reclamo, porque también puede vérselo así, el Ejecutivo no es que ha sido un angelito con la Corte Constitucional tampoco, ellos toman esa decisión? ¿Cómo lo ve? Pero, como señalé antes, Carlos, yo creo que la discrepancia entre la Corte y el Ejecutivo es natural y es sano. Esto que describo no es una discrepancia. A eso voy. Eso ya rebasa, así como el Ejecutivo en su momento pudo haber rebasado líneas. Si esto se configuró así tal cual lo comentó el doctor Herrería, eso ya no es una discrepancia, es una presión al Ejecutivo. Es una presión de no critiques mis decisiones si quieres que yo te dé la razón en tus pedidos. ¿Legítima? No. ¿Por? No. Los órganos jurisdiccionales y los servidores públicos en general tienen que estar absolutamente claros de que su trabajo, sus decisiones pueden y deben ser criticadas por la ciudadanía y más aún por quienes tienen interés en una causa. ¿Por qué no es legítima? Si usted acaba de recordar que el Ejecutivo antes pudo haber rebasado líneas contra la Corte Constitucional. El Ejecutivo hizo una marcha, el Ejecutivo publicó una pancarta diciendo estos son los que tomaron tal decisión. ¿Eso es rebasar líneas? A ver, si el Ejecutivo ha negado haber hecho el tema de las pancartas, se les atribuye al Ejecutivo. En mi opinión, eso sí fue rebasar líneas porque se está estigmatizando a los jueces. Pero si fuese el Ejecutivo el que hizo aquello, los errores de terceros no justifican los errores propios. Y la Corte Constitucional, de haber ocurrido aquello, no debió haberlo hecho. Los jueces mandan y se comunican únicamente a través de sus decisiones, no a través de mensajeros, no a través de amenazas. Qué bueno ir a hablar así a un jurista tan joven.
pero tan maduro como usted. De paso, el Ejecutivo no solo que no la hizo, pero sí un grupo de apoyo al Ejecutivo lo subieron y lo permitieron. Volvamos con Bessie Granja de Coavisa a este reportaje que nos recuerda el origen de esta discusión que estamos tratando ahora. Con una decisión dividida, la Corte Constitucional obliga a una escuela privada de Santa Elena a ofrecer disculpas públicas a una niña transgénero de nacionalidad española y exalumna de esa institución por haber violado el derecho a la niña, a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y adaptabilidad. La decisión la tomaron los jueces Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Ali Lozada y Daniela Salazar. En cambio, Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Núquez y Richard Ortiz emitieron sus votos en contra de la decisión de mayoría. La Corte tomó el caso registrado en el 2017 y determinó que la escuela no brindó un correcto acompañamiento en el proceso de definición de congruencia de género y por eso dejó sin efecto 2 decisiones judiciales de tribunales de Santa Elena que dieron en su momento la razón a la entidad de educación. Al tratarse de un tema en el que la estudiante debe ser protegida, la Corte dispuso que la entidad educativa le envíe a España, país en donde actualmente reside, una carta con sus disculpas por no haber respetado sus derechos a expresarse con libertad y seguridad. Lo curioso es que a partir de ese caso y de esta reciente resolución de la Corte Constitucional, en el registro civil notifican que hasta ahora hay 0 solicitudes formales de adolescentes para este trámite, tras haber sido el fallo notificado. ¿Cuántas posibilidades de identidad de género hay? ¿Las conoce usted? La verdad no, Carlos. No conozco porque además en los fallos de la Corte al menos se identifican entre 3 a 4, pero no quisiera hablar de algo que no es mi especialidad. Como dato, según el registro civil, desde el 2016 se habían realizado 2.172 cambios de género en Ecuador para personas mayores de edad y desde el 19 de septiembre del 2022 hasta el 12 de junio de 2024 se habían registrado 773 cambios de sexo en cédula, con Guayas y Pichincha encabezando la demanda. Sexo significa pasar de masculino a femenino y de femenino a masculino. ¿Solo hay 2 sexos? En la concepción que yo lo veo, sí. No sé en la concepción que el registro civil o la Corte lo pueda tener. El sexo es una concepción biológica. Biológica que para mí es o masculino o femenino. No, sí, no se es hombre o se es mujer. Así es. Otra cosa es que un hombre se sienta mujer, se crea mujer. Y de hecho, por razones hormonales, a veces en otros casos psicológicas, pasa así. Puede ser. E igual a la inversa. Ok. Cuando volvamos, lo que dijeron en una conferencia de prensa, elementos que apoyan este fenómeno llamado transgénero. Aún cumplidos requisitos que ponen en la ley, es enorme irresponsabilidad permitir que adolescentes maduros cambien su identidad de género. Esa decisión debe quedar para después de los 18 años. En realidad, la medida busca una puerta a otros experimentos en nombre de la diversidad. Cambio de sexo a quien se le ocurra. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Vera a su manera.
crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de la hora oficial, es decir, ellos lo hacen a las 21 horas. En todas las cableras y medios convencionales, más digitales que pueden ver en su pantalla o en sus aplicaciones si lo están siguiendo por esa vía. Mientras que seguimos produciendo el programa en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, le decía Javier Palacios, que esta es una miniaturización de la televisión a la cual está invitado por primera vez, aunque al aire felizmente, gracias al dominio de la tecnología, los ángulos y las 4 cámaras que usamos. Parece un estudio convencional. Sara Flores se expresó así, activista transfeminista se define ella, en una conferencia de prensa que dio recién sobre este tema, recogida por La Historia S. La sentencia 424-CN26, la cual simplemente en su contexto y su resolución es clara, no tiene nada de trampa y nada. Es simplemente que el adolescente entre 12 y 18 años puede hacer su cambio de nombre y sexo en la cédula con el acompañamiento respectivo de sus papás y con un certificado psicosocial. Ya, nada más. O sea, no es lo que están diciendo justamente los grupos pro vida, los grupos que son antiderechos, de que ya generan este tema de mutilación de genitalidad, hormonización, a nivel de adolescencia sexual. Eso no va, eso no es así. La sentencia que estamos analizando no solamente tiene argumentos a favor del fallo, en la línea de derechos humanos y autonomía progresiva, como le llaman, doctor, sino que Human Rights Watch sostuvo que la sentencia deja claro que la dignidad y la identidad no pueden posponerse hasta la adultez. La dignidad y la identidad. ¿Qué opina de ese criterio? Pero yo creo que hay que tomar con pinzas eso. El desarrollo de la libre personalidad, que engloba aquello de los adolescentes, los menores, no puede ser tomada con la misma intensidad en todos los países. En países como el Ecuador me parece que estamos todavía en verde sobre el tema, o sea, falta mucho debate sobre el tema y para eso el foro, yo en esto voy a insistir siempre, era la asamblea. Y la asamblea puede recibir en comisiones a los activistas, a juristas, a médicos. Yo no le puedo decir si un adolescente, si existe esto de peor adolescente todavía, maduro. pues con la calidad media que normalmente tiene la asamblea, porque nadie le, por lo menos yo, no le discuto ni le rebato a la Corte Constitucional su alto nivel académico y su vasto conocimiento jurídico, que discrepe con lo que hacen las interpretaciones del origen, la finalidad es otra cosa. Pero si hay una Corte de nivel es esta, incluida la anterior que era peor, aunque más variada. Ahora usted pone que le mandemos a legisladores que se ponen a hacer dibujitos a los 18 años de esta vaina. A ver, el problema ahí, sin duda alguna, de quienes llegan a la legislatura es de los partidos políticos, pero el problema, yo guardo mucho respeto profesional y académico a los jueces de la Corte, sobre todo desde aquella conformación del año 2019, pero aquí hay un tema. Es la visión de la mayoría de la Corte la que se impone en lo que va a ser una norma en el país. Entonces, o elegimos que sea la mayoría de la Corte la que imponga una visión, o que sea la mayoría de la legislatura en la que bien o mal están representados los ¿Sabe qué sectores. elijo yo? Que sean gente como usted la que haga eso. Por eso lo he invitado. ¿Por qué no se les ocurre? Yo sé que poner constitucionalistas de acuerdo también es más complicado. Es más complicado que dos abogados, dos opiniones. ¿Por qué no se le ocurre a usted? No sé si la división de constitucionalistas de Bustamante Favara quiere hacerlo. Elaborar un documento guía que se lo darían a la Asamblea diciendo, señores, ya que hemos entrado en este túnel, estas son nuestras recomendaciones o nuestra visión para salir de él. Si van a hacer una incorporación legislativa, si van a fomentar un debate nacional, etc. ¿Por qué? A ver, hay dos palabras. ¿Por qué son tan mezquinos en eso ustedes o tan respetuosos también? ¿Por qué nos privan de, especialmente usted que conjuga conocimiento, no le diría sabiduría todavía, para eso requiere algo que le falta, que es edad, pero que conjuga conocimiento con ponderación? Usted parece viejo en ese sentido, siempre se lo dije, a pesar de esa baby face que tienen. ¿Por qué no tienen una iniciativa así?
Pero no es que no hay iniciativa, Carlos. De hecho, yo he comparecido inclusive ante la Corte y en la Asamblea en los temas en los que yo creo conocer algo y puedo aportar. Por ejemplo, el caso que usted hacía alusión del Tratado Internacional con Emiratos Árabes. Yo compartí mi amicus curiae y yo presenté mi posición jurídica a la Corte sin ánimo de favorecer o ayudar a nadie, sino más que a la Corte, para que sea un ¿Por fallo iniciativa suya? Por iniciativa mía. El consultorio jurídico no le dice el bufete, Javier, dale suave, ¿nos vas a meter en líos? No, para nada. Y de Qué hecho, bueno. yo he escrito, mi amicus curiae refleja un artículo académico mío de hace varios años sobre esto, que es una problemática que incumbe a todos. Volviendo a la sentencia de la Corte. También Human Rights Watch, que siguió la sentencia, destaca que la Corte hace notar eso. No anuló salvaguardia, sino que sustituyó una barrera rígida por un examen. La barrera rígida es que solo a partir de los 18 años. Por un examen individualizado de madurez, acompañamiento familiar, escucha efectiva. Me parece que ahí nos estamos quedando solo con la una cara de la moneda, porque rompí la barrera rígida de los 18 años en principio, pero no tengo dos elementos que son importantes. El primero es que es por una única ocasión, o sea, le estoy trasladando a un adolescente una decisión de por vida. Y segundo, que quien tiene que autorizar esto no es un juez, que debería haber sido lo óptimo, sino un funcionario administrativo del registro civil. Hay visiones que inclusive van más allá. Advierten que exigir informes psicosociales de acompañamiento familiar, de hecho, se puede convertir en una barrera práctica para adolescentes trans que no tienen apoyo en casa o que no pueden costear o conseguir esas evaluaciones. Sin duda, eso ya es una barrera social, porque inclusive los profesionales que puedan hacer este tipo de informes o serán reducidos o sus honorarios, sus servicios serán costosos también en algunos casos. Cuando volvamos, una preocupación constante ha sido este tema para mí. Van a ver la forma en que se lo planteé a Andrés Santos, que viene a ser el equivalente a Agustín Laje aquí en el Ecuador, y luego las conclusiones de nuestro invitado sobre qué hacemos con esto ahora para no dejarlo en un debate que nos confronte más y produzca menos. Aún cumplidos requisitos que ponen en la ley, es enorme irresponsabilidad permitir que adolescentes maduros cambien su identidad de género. Esa decisión debe quedar para después de los 18 años. En realidad, la medida busca una puerta a otros experimentos en nombre de la diversidad. Cambio de sexo a quien se le ocurra. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hola con todos. Bueno, hoy vamos a conversar sobre los diferentes protocolos de inyectables que tenemos aquí en The Healthy Way. ¿Existe diferencia entre cada inyectable? Pues sí existe. Hay algunos que tienen más pérdida de peso en los estudios clínicos que se han hecho, hay otros que tienen un porcentaje menor de pérdida de peso, pero irrelevantemente de la diferencia que tiene cada inyectable, lo más importante es la historia clínica y los exámenes del paciente. Cada paciente es un mundo diferente y cada paciente puede ser que a un paciente Ozempic le vaya bien, a otro paciente Mounjaro le vaya bien o a otro Trulicity le vaya excelente. No todos siempre van a ser iguales, depende mucho la ayuda que le da el médico al paciente, depende mucho la dieta que hace el paciente, los cambios de hábitos y también resolucionar el problema de raíz que tenga cada paciente. Por eso es importantísimo la primera consulta, donde se escarba un poco cuál es el problema que tiene el paciente de raíz, para poder durante este protocolo de 3-6 meses poder erradicar eso y que el paciente, pues, por supuesto, pueda mejorar sus hábitos, mejora su salud y no haya rebote. The Healthy Way. Vera a su manera, crítico e independiente.
Lo que me han escuchado ahora en parte se lo planteé también hace pocos días a Andrés Santos cuando estuvo en Del Día a la Noche por Radio Centro, programa que hacemos entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Un niño no puede considerar eso definitivo ni está en capacidad de tomar una decisión tan seria. Correcto. Hasta que esa identidad de género, cuando cumpla 18 años, sea ratificada, rectificada y mediante otros procesos, se la tenga que respetar, por supuesto, pero no a un menor de 18 años. Mira lo que dice aquí. Las niñas y niños tienen los mismos derechos que las personas adultas de la diversidad sexogenérica, por ejemplo. Entonces, lo sorprendente de esto que nosotros estamos exponiendo a los funcionarios, no solo en la Corte Constitucional, sino también los funcionarios del actual gobierno, que tienen esta ideología. Es una ideología radical, extremista, una ideología totalmente que es un disparate, para que el presidente Noboa tome cartas en el asunto. ¿Qué es tome cartas en el asunto? Ese es nuestro pedido, Carlos. Y tenemos hoy otra noticia más. ¿Qué es tome cartas en el asunto? Claro. ¿Qué es tome cartas en el asunto? Nosotros, la destitución de todos los funcionarios actuales que estén o hayan promovido la ideología de género en niños. Eso le contó el puesto a la ministra de Educación, que hizo un protocolo para colegios, rescatando mucho lo de la Corte Constitucional, que se le había dispuesto que no. Y me olvidé la fecha, esto fue hace un año y más, febrero 18 del 2026. Para concluir, el emplazamiento que le hacía a usted hace poco, ¿cómo continuamos el debate para que tenga un sentido crítico, constructivo, y no parezca una confrontación de fanáticos, los pro y los anti cualquier cosa? El debate debe continuar en el seno de la Asamblea. La Asamblea tiene que legislar, o sea, nos guste o no nos guste la decisión de la Corte, ahora a la Asamblea le toca hacer su trabajo. ¿Y hasta tanto no acogerle el registro civil? A ver, no, ¿Con los argumentos que vio? El registro civil debe acoger y debe cumplir con la decisión de la Corte Constitucional. Si el registro civil tiene dudas sobre la aplicación de la decisión de la Corte Constitucional, puede comparecer en la fase de seguimiento de dicha decisión y pedir que la Corte la aclare. El registro civil debe hacerlo, no debe quedarse cruzado de manos, porque es fácil también decir, Carlos, es que la ideología es la ideología. A ver, esto hay que aclarar. Todos tenemos ideologías. Cierto. Lo que no debemos es que nuestra ideología traspase al ámbito profesional. Y si lo hizo y no nos gusta, mientras la Corte no cambie su criterio o no existe una norma que disponga lo contrario, debemos acatarlo. Y el registro civil tiene que hacerlo. Doctor Javier Palacios Abad, gracias por su serenidad y por su claridad. Yo le repetiría, y por su madurez y ponderación a una edad tan temprana, 31 años. Para cerrar, algunos datos. El INEC revela que hay 110.519 personas trans de 18 años o más. Son el 0,99% de la población adulta censada. 58.3% se identifica como trans masculino de ese grupo y 40.1% como trans femenina. El mismo estudio señala que 270.970 personas, es decir, 2.4% de la población de 18 años o más, forma parte de la población LGBT+. Pero hay un matiz clave. El propio INEC aclara que por decisión metodológica del censo, la población objetivo de estas preguntas fue únicamente la de mayores de 18 años. Así que de menores no existe una fuente oficial, una cifra nacional censal específica sobre lo que se denominan adolescentes trans. Entonces, que el debate prospere, se documente, se tecnifique, que se definan qué son informes psicosociales, quiénes deben hacerlo, quiénes deben evaluarlo, cuando los responsables del adulto maduro ya tienen una posición acorde a la responsabilidad que están asumiendo, valga la redundancia, y los requisitos para que un médico haga una recomendación en ese sentido. De lo contrario, vamos a pasar de un fanatismo a otro para darle gusto a la Corte Constitucional, que se ha autoinvestido de transformadora en este país, pero desde luego hace la tendencia que prefiere su mayoría, la cultura woke, y como decía a lo largo del programa, para abrir otras puertas, aquello del cambio de sexo en los niños. En el gabinete hay una persona que pensaba así, el ministro de Trabajo. No sé si siga pensando así, y lo ha aclarado oficialmente. Por eso aquí, nuestro invitado, aunque sus materias a tratar sean otras. Yo no le doy vuelo a ese tipo de cosas, porque hay que cortarlas a tiempo. Muchas gracias, buenas noches.
Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve.